que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Los servicios de esta semana son lunes 7 de la noche, martes y sábados 7:30 de la noche y domingo 10 de la mañana y 5 de la tarde. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Jubileo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Extienda su voz y que
Para esta y más información, escríbenos a nuestro WhatsApp de Iglesia Jubileo, 4824-3272. Bendiciones. Dios les bendiga, amados hermanos. Gusto saludarlos. Qué bendición poder estar de nuevo con ustedes. Nos gozamos mucho, nos alegramos y siempre dándole gracias al Señor. Esta semana, pues teniendo de alguna manera, hermanos, algunos cambios, ¿verdad? Pues ya esta semana estamos normalizando un poquito los servicios ya en nuestros horarios originales. Así que esta semana ya empezamos día viernes. Dejamos el día sábado y ahora empezamos día viernes. Es una bendición poder saludarles, bendecirles y siempre pues abordar el tema familiar que es tan importante, tan necesario y que pues hay tiempos, mire, lo familiar siempre es importante, pero hay tiempos como que se remarca, como que se pone la señal de alarma, de alerta para decir que necesitamos reforzar algunas cosas. Y yo creo que lo familiar es algo que necesitamos reforzar principalmente en este tiempo que nos ha tocado a nosotros vivir. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, vamos a bendecir su nombre y le agradecemos de una manera muy especial el privilegio que nos da de poder estar de nuevo aquí juntos a través de esta plataforma virtual. Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos, papito lindo, de una manera muy especial, Señor, toda tu bondad, misericordia. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor, con súplica. Padre, suplicándote envíes desde tu misma presencia, Señor, una unción de entendimiento, comprensión, Señor, y que nos confronte también, Señor, para poder conocer aquellas cosas, Señor, que tú tienes preparadas para nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros nos acercamos a ti, pidiéndote por favor, Señor, esta bendición, esta instrucción que viene de parte tuya, Señor, traiga a nuestro corazón y el corazón de nuestra familia, Señor, una nueva luz que nos ayude a caminar en medio, Dios mío, de toda situación adversa. En el nombre poderoso de Cristo te lo estamos pidiendo, papito lindo. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Existen de alguna manera siempre, hermano, temas que se vuelven muy importantes en la medida que nosotros vamos avanzando en nuestro desarrollo. Y como bien ya lo dije, y dentro de esos temas nosotros empezamos a ver en la palabra del Señor que pues hay cosas que en cuanto a la familia son determinantes. Y yo veo que allá en el libro de Génesis, cuando nosotros vamos a ver desde el principio de la creación, nos damos cuenta que en Génesis capítulo 1 dice la Escritura que el Señor hizo al hombre, creó al hombre. Creó Dios al hombre, capítulo 1, versículo 26, 27 y 28 también, hermano, dice que Dios creó al hombre, a su imagen lo creó. Y varón y hembra los crió. Luego en el capítulo número 2 nos damos cuenta, hermano, que el Señor formó a un hombre del polvo de la tierra. No es lo mismo crearlo es hacerlo de la nada. Formarlo, dice que tomó, hermano, del polvo de la tierra y entonces formó a un hombre. Pero cuando llegó a la mujer, la hizo de una costilla del varón y ya no dice ni que la crió, ni dice, hermano, que la formó, sino que dice que la edificó. Y eso es muy tremendo. Es decir, que aquí podríamos ver nosotros, por lo menos, si unimos ese proceso, aunque eran, digamos, personajes y creaciones distintas, pero si unimos, ahí hay un proceso que la palabra nos determina. Primero la creación, después la formación, pero en el caso de la mujer hubo una edificación también. Ok, quiero quedarme con esto de la edificación, porque si Dios para edificar el primer
para hacer el primer matrimonio, para crear el primer matrimonio, edificó a la mujer. Entonces esto nos dice a nosotros, hermano, que la edificación es muy, muy importante. De hecho, ya pasándonos a la dispensación que a nosotros nos ha tocado vivir, a la dispensación en la cual nosotros estamos, pues definitivamente, hermano, la edificación ya no sería de aquella mujer o de una mujer como sucedió al principio, sino que hablamos, sí, de una mujer, pero ya de una mujer en el sentido espiritual llamada iglesia. Entonces se remarca que aquello que sucedió en el principio es lo mismo que Dios está haciendo también al final, por supuesto ahora con la iglesia, pero yo no me quiero quedar específicamente con la iglesia, sino que quiero ir a la familia y quiero quedarme con la palabra edificar, porque esa palabra a partir de Génesis capítulo número 2 nos damos cuenta que se empieza a utilizar de una manera constante y en diferentes cosas. Por ejemplo, la Biblia dice que hay que edificar ciudades, se edifican ciudades. También la palabra dice que se pueden edificar torres, la palabra dice que se pueden edificar murallas, la palabra dice que se pueden edificar casas y también se pueden edificar altares y otras muchas cosas. Me quiero quedar con estas dos últimas, la casa y el altar. Mire, nosotros podríamos edificar una casa física. Y por supuesto, hermano, hacerla con los mejores materiales y de la mejor manera y con los mejores recursos humanos para poder desarrollar esa casa y con una planificación del mejor arquitecto, ingeniero que usted se pueda imaginar. Y qué bendición, gloria a Dios por eso. Sin embargo, nosotros tenemos que entender, hermano, que en el sentido espiritual no se puede edificar una casa si primeramente no se edifica un altar. Esto es de alguna manera se convierte en un principio bíblico. Usted se recordará que después del diluvio, hermano, cuando Noé bajó del arca, lo primerito que hizo fue precisamente edificar un altar al Señor y ofrecer sacrificios ahí de animales limpios al Señor. Después de eso, dice la Biblia, hermano, que plantó una tienda, después también plantó una viña, y bueno, y ahí ya se desarrolló. Pero lo primerito que hizo él al bajar del arca fue edificar un altar. Entonces esto, como ya le decía, nos establece el principio que para edificar casa en el sentido espiritual, no estoy hablando en el sentido físico, sino que estoy hablando en el sentido espiritual, hermano. Entonces lo primero que necesitamos es edificar un altar al Señor y posteriormente entonces edificarle casa al Señor. Lamentablemente la mayoría de personas se preocupan de tener una casa física y gloria a Dios por eso, qué bendición. Pero tenemos que entender que no podemos edificar una casa física si primeramente no se edifica un altar espiritualmente. Entonces, si nosotros cambiamos el orden siempre, en la Biblia, todas las veces que se cambiaron los órdenes establecidos por Dios, hermano, había una secuencia, había un proceso y se invirtieron esos procesos o esas secuencias. La consecuencia de ese cambio, hermano, fue rotundo y fue desastroso para muchas familias, para muchas personas, hermano, en toda la palabra del Señor, incluso para reinos. Entonces, creo que el Señor nos está llamando a nosotros precisamente a edificar la casa. Fíjese que el riesgo de poder edificar una casa sin edificar un altar es la destrucción de la casa. Entonces nosotros no podemos hacer eso. Por eso necesitamos pedirle al Señor que Él nos ayude en esta edificación que tenemos que hacer. Ahora, toda edificación de una casa involucra de alguna manera siempre una edificación, hermano, del altar, como bien se lo decía. Pero hay también una evolución, es decir, la casa no se puede quedar estática, no importa el lugar físico. El lugar físico normalmente se renueva, cada cierto tiempo viene una renovación a la casa, ¿verdad? Porque que se pinta de otro color, que se hace esto, que se hace, o sea, la casa va evolucionando, que se construyó bajo ciertos parámetros, pero resulta que solo se habían planificado 2 habitaciones para 2 hijos y que si vino un tercer hijo y entonces fue necesario una habitación más, qué sé yo, hermano, que la cocina y el comedor quedaron muy pequeñas y que hay que hacerle una ampliación. Siempre
Siempre, hermano, son muy raras las casas que pasan toda la vida igual. Yo creo que la casa física que pasa todo el tiempo de la misma manera, sin una modificación, sin una evolución, hermano, es gente que no tiene una visión definitivamente. Por lo menos, aunque no le hagan ampliaciones, pero el hecho de pintarla, el hecho de cambiar un cuadro aquí, de poner tal cosa por allá, hermano, eso siempre se da, porque la mente cuando está planificando, hermano, lo piensa de una manera, pero en la práctica hay muchas variaciones que se dan. Entonces, en cualquier edificación siempre vemos que se están dando modificaciones más adelante. Entonces eso es una evolución. Y yo quisiera pues que leyéramos aquí unos versos de la Escritura que están en Proverbios capítulo número 24, versículo número 3. Y dice, solamente para poner un fundamento de la edificación de la casa, aunque hay varios pasajes que nos hablan de eso, pero yo estoy tomando aquí Proverbios 24:3 porque quiero retomar, avanzar, hermano, evolucionar, diríamos, ¿verdad? En este tema que pues hoy estamos abordando. Y dice Proverbios 24:3, con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. Entonces, veo yo aquí, hermano, que el Señor nos pone los elementos básicos para poder edificar una casa. Pero fíjese, si nosotros esto lo podríamos llevar aún a la casa física. Sin embargo, hermano, no solo en la casa física, sino sobre todo en lo espiritual, porque no es lo mismo una edificación que tener verdaderamente una casa. Cuando hablamos de edificar una casa, en este caso, estamos hablando más de una familia, estamos hablando de un hogar, no estamos hablando de la edificación. Entonces dice aquí que se necesita sabiduría para edificarla. Número 2, hermanos, se necesita prudencia para poder afianzarla, conocimiento, dice hermano, para poder llenar las cámaras. Entonces, por lo menos 3 aspectos podemos ver aquí: la sabiduría, o 3 virtudes que necesitamos: la sabiduría, la prudencia y el conocimiento. 3 cosas que nos van a llevar a nosotros a tener verdaderamente una edificación y un resultado, sobre todo de esta edificación, que va a ser no solo satisfactorio, sino de mucha bendición para nuestra vida. Entonces, fíjese, hermano, que viendo esto en la palabra del Señor, me encuentro con que hay varias palabras hebreas que se traducen casa, pero que cuando nosotros lo vemos es una evolución realmente. Es decir, empezamos con algo muy transitorio, muy temporal, muy pasajero, hermano, pero terminamos con una verdadera edificación. Entonces, cuando empezamos a ver eso, por ejemplo, está la palabra ogel, que y aquí voy a recordar que fue de donde empezamos, porque esta palabra ogel se traduce tienda. Y tienda, hermano, por lo regular, los patriarcas, aquellos fueron los que utilizaron tienda. La mayoría ya después de ellos ya vinieron edificaciones, sobre todo cuando ya entraron a la tierra prometida, fueron edificaciones ya mucho más formales. Pero estas fueron bastante temporales, por así decirlo. Eran tiendas, como se conocen, tiendas de campaña, ¿verdad? Esa es una palabra y no me voy a quedar ahí, aunque sí, más adelante ahí lo vamos a enfocar. Luego la palabra almaná. Hermano, la palabra armón, la palabra virá, la palabra bayit, que esa bayit es la que más se utiliza cuando se dice casa, pero no que las otras no se utilicen, pero depende para qué se utilizan. Entonces así hermano, cada una de las palabras tiene una aplicación. Bitán, luego la palabra gerut, la palabra Heikal, Migdal, Macón, la palabra Mishkan y la palabra Naá. Por lo menos aquí estamos hablando de 12 palabras. Y mire qué número tan importante, el número 12 palabras de donde viene la palabra casa. Entonces esto nos habla de cómo tener un verdadero gobierno en nuestra casa, pero gobierno no mandar, no estoy hablando de gobierno en el sentido de mandar, de dar órdenes, no, sino de cómo nosotros podemos tener una casa adecuada delante del Señor. Entonces, ya me detuve bastantes minutos ahí, ¿verdad? A veces uno dice, voy a avanzar en el tema y no hay modo que avance. Entonces quiero seguir hablando sobre la evolución de la casa. Y
y basado en esas 12 palabras. Sin embargo, si usted se recordará la semana anterior que estuvimos hablando de este tema, estuvimos abordando precisamente la palabra ogel. Cada vez que en la Biblia se traduce la palabra ogel, suceden diferentes cosas, buenas y malas. Y como nosotros de lo bueno aprendemos, pero también de lo malo, ¿verdad, hermano? Porque el sabio ve de lejos el mal, dice, y se aparta, pero eso le trae una enseñanza. Entonces, no es necesario pasar por nuestros propios o sufrir en nuestra propia carne las situaciones negativas, sino que hay que ver las cosas que le pasan a otros y entonces en base a esa nosotros poder aprender. Entonces, bueno. Quisiera entonces abordar esta palabra, como le digo, la palabra ogel, que significa tienda de campaña primariamente, y luego dice, hermano, dice que se ve claramente distancia, cabaña, campamento, y aquí está la palabra casa, cubierta, habitación, hogar, morada, tabernáculo, tienda. De esto ya vimos algunas de ellas, vimos el caso de Abraham, vimos el caso de incluso de Noé, que lo mencionábamos hace un momento, de lo que sucedió en su tienda. Vimos el caso también de Isaac. Por lo menos creo que 3 aspectos vimos bajo esta palabra. Ahora, entonces, y esta tiene una raíz que es la palabra ajal, que es aclarar o resplandeciente. Entonces, quiere decir que el Señor, cuando nos habla de esta palabra, aunque es algo transitorio, pero puede ser, digamos, algo transitorio, pero que en algún momento puede ser negativo, entonces hay que eliminarlo. Pero lo que es bueno desde este punto de vista, entonces hay que evolucionar hacia la siguiente etapa. No nos podemos quedar toda la vida pensando solamente en una tienda de campaña. Hermano, digamos, en el pasado, algunas personas, por ejemplo, hermano, tenían su casita muy temporal, pero ya cuando vienen el tiempo del invierno y todo eso, esas casitas temporales, hermano, construidas con materiales muy que no son los más adecuados para esta construcción, no son muy durables, hermano. Entonces hay que cambiar este tipo de construcciones. Entonces yo creo que de igual manera el Señor nos está mandando a nosotros. Podemos empezar, incluso ya hablando físicamente, algunas personas pueden empezar rentando una casa y está bien, pero tienen que evolucionar, aún en eso se tiene que evolucionar. Entonces quiero que vayamos a ver aquí algunos otros pasajes que nos hablan precisamente de eso. Mire, Génesis capítulo 25, versículo 27, la versión, la Torá del 99, dice, los jóvenes crecieron, estos son los hijos de Isaac, y Esaú se hizo cazador, hombre del campo, pero Jacob era un hombre íntegro que habitaba en tiendas. Mire, Jacob era un hombre íntegro que habitaba en tiendas. Entonces, aquí, hermano, esta palabra tiendas, y por eso se la marqué con un color distinto, es la palabra ogel. Entonces, ¿qué enseñanza nos da a nosotros, hermano, la tienda? Aquí lo dice, que Jacob era un hombre íntegro que le gustaba, que prefería estar en las tiendas, que prefería estar en la casa. En cambio, Esaú no. Esaú era hombre, era hombre cazador y hombre del campo. Entonces, hermano, nosotros tenemos que aprender a habitar. Y aquí nos habla, fíjese, aquí nos habla de aprender a habitar bajo autoridad, porque Jacob vivía bajo autoridad, porque la tienda pues es una cobertura. Entonces, la cobertura nos habla precisamente de la autoridad. Y esas son situaciones, hermano, que no es fácil aprender. Mire, quizás para alguien que siempre ha estado en casa, sería fácil aprender realmente lo que es estar bajo autoridad. Pero para alguien, hermano, que desde niño, pues digamos, sus padres quizás murieron o quizás lo abandonaron, creció prácticamente, hermano, sin una autoridad. Entonces, ahora que le digamos que tiene que aprender a estar bajo autoridad, cuando tiene el recuerdo, el pensamiento de un padre que lo abandonó, un padre que hizo tal o cual cosa con él, pues ahora, hermano, definitivamente para la persona no es fácil, pero no porque sea un rebelde, sino porque desde niño tuvo una forma de desarrollo, tuvo una forma de crecimiento, tuvo una forma en la cual él aprendió. Entonces yo creo que eso es muy, pero muy importante que nosotros veamos, hermano, indudablemente que
que no es que esté a la vuelta de la esquina, no es que él ya, gloria a Dios, qué bendición, hermano, yo me voy a aprender a sujetar. No, mire, este hombre llamado Esaú, él le gustaba, él decía desde la mañana ya vengo y ahí regreso, y si no regresaba todo el día, y hermano, él le gustaba el campo, pero Jacob no. Jacob, hermano, era un hombre que le gustaba estar en las tiendas, que le gustaba estar bajo autoridad, que aprendió a sujetarse, pues, en otras palabras. Y es que, hermano, mire, nosotros vemos a Esaú siempre tomando decisiones que por no meditarlas y por no aprender inclusive a vivir bajo autoridad, siempre terminó afectando a sus padres. Cuando Esaú se casó con dos mujeres que fueron amargura para la vida de los padres. Hermano, el vivir en el campo le hizo perder la primogenitura, y eso fue motivo de dolor, por lo menos para su padre. Siempre, y dice la Biblia, hermano, que Esaú procuró con lágrimas el arrepentimiento y la bendición, y no la alcanzó. Entonces, cuando nosotros vemos esto, hermano, siempre las decisiones de él, las cosas que él hizo, siempre le causaron dolor a sus padres. Entonces, nosotros no podemos actuar como Esaú, nosotros no podemos estar toda la vida como este varón, sino que si en algún momento, aunque, mire, el ejemplo que puse, que alguien se crió fuera de su casa, que se crió sin sus padres, hermano, definitivamente que nosotros tenemos que entender, tenemos que comprender que él no es culpable de esa situación. Sin embargo, el hecho de no ser culpable no significa que él, hermano, no pueda aprender, porque lo que uno no aprendió en la casa, después se lo puede aprender indudablemente. Entonces, necesitamos suplicarle al Padre, nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos ilumine, que nos enseñe, para que nosotros aprendamos a vivir en tiendas, aprendamos a vivir bajo autoridad. Y es que, ¿sabe una cosa, hermano? Cuando uno no comprende el vivir bajo autoridad, uno siempre se puede justificar diciendo mil cosas. No, pero lo que pasa es que la autoridad no es la mejor. Amén, está bien, uno puede decir eso, no hay ningún problema. Pero al final de cuentas, siempre, hermano, eso nos va a traer consecuencias negativas. Entonces, si nosotros aprendemos a vivir bajo autoridad, eso va a traer una bendición para nosotros. Eso va a repercutir positivamente. Y eso fue el caso de Jacob. Usted ve a Jacob, hermano, estaba en la casa sujeto a sus padres. Luego, hermano, fue enviado y estuvo sujeto a Labán. Aunque Labán se aprovechó de él, pero estuvo sujeto. Luego regresa, pues él ya cuando regresa de la casa de sus suegros, ya con sus dos esposas y sus dos concubinas, usted se da cuenta, hermano, definitivamente que este hombre ya se estableció en un lugar y ya vivía, porque él ya había formado una familia. Pero siempre, cuando nosotros lo vemos antes, siempre está bajo autoridad. Incluso se sujetó a aquel ángel, aunque peleó con él, pero peleó por una bendición y le decía, no te suelto si no me bendices. Es decir, él reconocía la autoridad y reconocía que ese ángel tenía una bendición. Es decir, reconocía que había algo en él que tenía que salir. Él lo arrebató y gloria a Dios por eso. Hermano, batalló por una bendición, pero siempre estuvo bajo autoridad. Pero Esaú no, al no caminar bajo autoridad, al ser un hombre del campo, pues hermano, y no estar sujeto. Entonces nosotros vemos el destino de cada uno. Si usted se da cuenta, los dos estaban en el mismo vientre, pero solo salieron del vientre, y ahí empezó la bifurcación, ahí empezó la separación. Uno, hermano, tomó para un lado y el otro para el otro. Esaú, nosotros vemos el camino que tomó y vemos el destino que tuvo, vemos el final que tuvo. Hermano, fue terrible. En cambio, Jacob no. Entonces, hermano, por eso es que el Señor siempre pone los dos extremos, y Dios dice, yo pongo delante de ustedes el bien y el mal, yo pongo la bendición y la maldición. Si ustedes me obedecen, estas bendiciones les van a venir, pero si desobedecen, estas maldiciones van a... Es decir, que el Señor siempre nos pone ahí, hermano. Pero entre Jacob y Esaú batallaban en el vientre, salieron del mismo vientre, venían del mismo padre, hermano. El mismo padre puso en el óvulo de Rebeca, él fue el mismo que puso. Sin embargo, la separación que se dio y las decisiones fueron tremendas. Uno cazador, el otro hermano que le gustaba, era hombre íntegro, que le gustaba habitar en las tiendas. Entonces, ¿qué vamos a decidir? Mire, la integridad ligada con la autoridad aquí. No estoy diciendo, hermano, que
que todos los que habitaron en tiendas sean íntegros, porque también hubo otros que no habitaron, pero por lo menos en el caso de Jacob, yo puedo ver que, hermano, él al habitar bajo una autoridad y sujetarse a esa autoridad, eso le trajo una bendición, porque nosotros vemos la vida de Jacob y fue multiplicado, fue abundado, de tal manera que hasta la familia de su suegro se pusieron celosos al ver toda la bendición que había caído sobre este hombre llamado Jacob, hermano, de tal manera que Jacob tuvo que salir huyendo porque su suegro y sus cuñados, hermano, estaban queriendo arrebatarle lo que Dios mismo le había entregado. Entonces, este es el momento, este es el tiempo donde nosotros debemos de aprender, hermano, a vivir bajo autoridad. Mucha gente en este tiempo está abandonando la autoridad, ya no quiere habitar bajo tiendas, ya no quiere estar bajo cobertura, sino que quiere vivir solo. Yo y el Señor, mayoría absoluta, como dice nuestro apóstol, ¿verdad, hermano? Y no nos podemos desligar de la autoridad. Mire, ni en el reino de las tinieblas se puede vivir sin autoridad. Por eso es que aquel joven profeta que lo mató un león, el león siendo carnívoro no lo devoró porque él se había rebelado contra Dios. Eso significa que cuando alguien se rebela contra Dios, cuando alguien, hermano, no se sujeta, cuando alguien no reconoce la autoridad, entonces, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo? Hermano, que su integridad se va a apartar. Entonces, la integridad, según veo yo aquí en Jacob, se forma cuando nosotros aprendemos a estar bajo autoridad. Mire el ejemplo, pues David tenía un padre espiritual que era un hijo del diablo, hermano. Y sin embargo, usted mire a David. David primero voy a hablar de otro padre que tenía David, porque tuvo varios, ¿verdad? Padres, estoy hablando espirituales, pero el primero fue en su propia casa y estuvo sujeto. David se va a cuidar las ovejas, ahí va David, hermano, que era una injusticia porque los otros hermanos no lo querían y todo lo que usted quiera, hermano, pero ahí lo estaban formando. El haber permanecido bajo autoridad, usted note, la vida de David siempre fue una bendición, hermano. De ahí de donde él estaba, lo fueron a buscar para ungirlo como rey. Después, hermano, está con Saúl y Saúl se convierte en su padre espiritual. Y hermano, era tremendo. Sin embargo, la integridad de David se siguió formando y se siguió formando. Y nunca, hermano, la única vez que le cortó el borde del manto a Saúl, que fue la única vez que se levantó contra él, por así decirlo, motivado por sus valientes, nosotros vemos cómo ese hombre, hermano, se arrepintió, fue darguido por el Espíritu y dijo: Dios me guarde de levantar mi mano. Ahí estaba siendo formado, hermano, y fue tremendo. Claro que, hermano, David cometió sus errores y todo lo que usted quiera, pero, hermano, Dios dice que era un hombre conforme al corazón de él. Entonces, la integridad depende, hermano, de que si estamos o no estamos bajo autoridad. Entonces, muy importante aprender a vivir bajo autoridad. Por eso, hermano, mire, hay lugares donde a edades muy pequeñas, ni siquiera estoy hablando de la mayoría de edad, sino que 11, 12 años, los hijos ya quieren, como se dice, volar, salir del nido, hermano. Y cuando vemos el resultado de esos hijos que abandonaron la casa, hermano, que pues tomaron los derechos que ahora se dan a esas edades, hermano, y amenazaron a sus padres y los tenían intimidados. Nosotros, cuando vemos el final de esos hijos, es terrible. Pero aquellos que aprendieron a estar bajo autoridad, no que toda la vida estén, hermano, ya 30 años y todavía dependiendo de sus padres. No me refiero a eso, ¿verdad? Porque hay que tener responsabilidades, definitivamente, pero que aprendieron a estar bajo autoridad, ahí fueron formados, ahí fueron instruidos, ahí fueron capacitados. Nosotros vemos el final siempre, hermano, aunque tengan sus tropiezos, aunque tengan sus diferencias, siempre podemos darnos cuenta que hay algo, hermano, de formación ahí cuando ellos aprendieron a estar bajo la autoridad. Aquí hay tanto que hablar, hermano, porque fíjese que, ay, Dios mío, cuando empezamos a ver la palabra íntegro, una de las cosas que significa esa palabra, que aquí se traduce como íntegro, en este pasaje de 25-27 de Génesis, esa palabra significa terminar.
significa completar algo. Y llama mucho la atención, hermano, porque entonces quiere decir que la integridad también está ligada con la autoridad, pero que esto también nos lleva a poder ver, hermano, que esa integridad está siendo formada cuando nosotros aprendemos a concluir lo que empezamos. Mire, una de las cosas que nos enseña a nosotros el Señor Jesucristo, que a pesar de que el plan, el propósito, hermano, la comisión que le habían encargado a él, hermano, incluía sufrimiento, incluía dolor. El Señor Jesucristo, usted se da cuenta, hermano, que en la cruz dice consumado es. Y dice, hermano, que entregó su espíritu al Padre. Mire qué tremendo, hermano. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, hermano, esto es muy importante. Esto es muy importante, que nosotros aprendamos a concluir aquello, porque esa es parte de la integridad, porque, hermano, cuando nosotros todas las cosas las estamos dejando inconclusas, todas las cosas las estamos dejando a medias, todas las cosas las estamos dejando, hermano, sin terminar, eso lo único que va a traer son consecuencias negativas, hermano. Es decir, que nos vamos a acostumbrar siempre a dejar, hermano, pendiente las cosas. No, si empezaste algo, claro, puede ser que haya habido una interrupción, que haya habido algo, hermano, que no lograste terminar, pero tarde o temprano tienes que retomar aquello que dejaste, porque ahí se va a formar la integridad, porque la integridad es integrar, viene de integrar. Entonces, hermano, por supuesto, si lo vemos en el aspecto del hombre, a integrar espíritu, alma y cuerpo en el orden adecuado, pero también concluir, llevar a feliz término todas aquellas cosas. ¿Cuántas personas, hermano, empiezan algo y no lo terminan? Empezaron una carrera, la dejaron a medias, empezaron un negocio y ahí tiene tirado, hermano, recursos, ahí en el patio de su casa, ahí tiene tirado los recursos, hermano, que de una inversión que hizo y no lo concluyó. No, si vas a empezar algo, debes de terminarlo, debes de esforzarte, porque eso es parte de la integridad también. Dios mío, bueno, me quisiera quedar aquí todavía, hermano, pero voy a avanzar un poquitito más. Veamos otro, porque fíjense que son 12 palabras y apenas, hermano, llevamos una palabra y ni siquiera ya llevamos, este es el segundo tema de la primera palabra, pero tampoco tenemos prisa, hermano, así que hay bastante tiempo para predicar, principalmente ahora por esta plataforma hay muchas cosas que decir. Vayamos a ver otro ejemplo, hermano, ahora aquí algo negativo de la tienda Ogel. Génesis 31-33. Entonces Labán entró en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, en la tienda de las dos siervas, pero no los encontró. Después salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Oiga, hermano, todas estas veces que aquí se pronuncia tienda es la palabra Ogel. Y dice, y Raquel había tomado los ídolos domésticos, los había puesto en los aparejos del camello y se había sentado sobre ellos. Y Labán buscó por toda la tienda, pero no los encontró. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no pueda levantarme delante de ti, pues estoy con lo que es común entre las mujeres. Y él buscó, pero no encontró los ídolos domésticos. Este Labán era el suegro de Jacob. Y Jacob, cuando había salido de la casa, pues se había llevado, hermano, el ganado que le pertenecía, y él definitivamente que aprendió a ser íntegro. Eso lo dice la Escritura: en mi integridad, todo lo que te era robado, todo lo que las bestias mataban, yo corría con el costo de eso, yo pagaba por eso. Y le dice, pero aquí, hermano, permitió que su esposa Raquel se llevara los ídolos domésticos. Mire, si la bendición de Dios hermano, estaba con Jacob, él no necesitaba. Mire, yo no voy a exculpar a Jacob aquí, porque realmente, hermano, yo no creo que él no se haya dado cuenta que su esposa se haya llevado los ídolos.
En el original lo llaman terafines, ¿verdad? Pero ¿para qué necesitaban eso? Yo sé que quizás el suegro de él no era temeroso de Dios, no quizás, no era temeroso de Dios. Labán definitivamente, hermano, no era un hombre que conocía de Dios. Él empezó a conocer de Dios a través de lo que vio, cómo Jacob era bendecido, cómo el Señor lo respaldaba, cómo le había dado aquellos sueños. Bueno, todas esas cosas, hermano, definitivamente tuvo que ser un testimonio para Labán. Sin embargo, aquí lo que a mí me llama la atención es que, hermano, estos ídolos domésticos, dice aquí, mire, y Raquel había tomado los ídolos domésticos. Es decir que, hermano, normalmente un ídolo se le atribuyen cierto tipo de poderes, cierto tipo, por decir así, que a través de eso se puede atraer la bendición. Pero si Jacob se había dado cuenta, ¿por qué no detuvo esto? ¿Por qué Raquel se llevó? ¿Acaso que no había visto cuánto Dios había bendecido a su esposo? Mire, hermano, esto es bien tremendo, porque nosotros somos muy dados, digo nosotros como hombres, como humanos, hermano, y bueno, y también voy a decirlo así, como cristianos, somos muy dados a quitarle los méritos a quien los tiene. Mire, por ejemplo, está pasando una necesidad de una persona, qué sé yo, una enfermedad terminal, una enfermedad, hermano, incurable. Le detectaron a una persona, le diagnosticaron a esa persona, y entonces, hermano, en su aflicción empieza a buscar soluciones. Y bueno, si es cristiana, pues pide oración, pide que por favor oren por mí, mire, y empieza a buscar quien ora, hermano. Pero el día que se opera un milagro, entonces, hermano, se le olvida que pidió oración, se le olvida y empieza a atribuirle. No, es que viera que aquel producto que a mí me dieron a tomar, viera que la medicina que me dio el doctor, viera que el doctor, hermano, y le quitamos la gloria a Dios, hombre. Entonces, ¿no será que hay ciertos ídolos que nosotros tenemos? ¿No será que hay ídolos domésticos? Porque si son domésticos, hermano, si son domésticos, eso implica que están dentro de la casa, pues. No son ídolos que están en un lugar X y que se visite ese lugar, como sucede en la mayoría de países, en la mayoría de pueblos, naciones, hermano, que tienen un ídolo. En tal lugar hay un ídolo de tal cosa, ¿verdad? Aquí en nuestro país, hermano, en el oriente, por ejemplo, hay un ídolo. Ahora ya no solo en el oriente, pero, hermano, en el mes de enero hay cantidad de personas que van a visitar ese ídolo. Y, hermano, tremendo. Yo no me voy a tener a hablar de eso. Pero óigame, pero aquí no estamos hablando de algo que está fuera de la casa, sino que está dentro de la casa. Y entonces esta mujer, ¿acaso no había visto cómo Dios había bendecido a su marido? ¿Acaso no había visto cómo las ovejas se habían multiplicado? ¿Acaso no había visto cómo habían crecido los rebaños de Jacob? ¿Acaso no Jacob les testificó diciéndoles: el Señor me dio un sueño y que pusiera unas varas así y que las ovejas se iban a multiplicar y que esto y que el otro? Hermano, si ella lo había visto, entonces ¿por qué se lleva los ídolos domésticos? Es decir, que había una costumbre que no había sido desarraigada de su corazón, había una costumbre que no había sido eliminada de su corazón. Había una situación en su corazón que la traía, y entonces ella creyó que ahí estaba la bendición y dijo: si mi padre tiene todo esto, hermano, si el padre tenía poco cuando Jacob llegó y luego se multiplicó, hermano, los 14 años que Jacob trabajó para él, se le multiplicaron las ovejas. Pero luego, ya cuando Jacob trabajó por sí mismo, que eran 6 o 7 años, 6 años me parece, hermano, entonces nos damos cuenta, hermano, que ella tenía que haber visto lo que Dios había hecho. Si ella sabía dónde vivía, Labán tenía poco y ella vivía con Labán, pero cuando llegó Jacob, todo cambió. Entonces, ¿no será que le estamos atribuyendo a ciertas cosas? ¿No será que hay un ídolo, hermano? No, es que viera que mi hijo es muy inteligente, por eso es que, hermano, tal y tal cosa. No, es que viera que tal y tal situación. No, es que viera que yo soy bueno para los negocios. Viera que yo tengo un estrategia. Hermano, ¿no será que hay un ídolo doméstico? ¿No será, hermano, que estamos atribuyendo? Por supuesto, hay personas, hermano, hay personas
que tienen una bendición extraordinaria, como el caso de Jacob, como el caso de José, como el caso de David, como el caso de Eliseo, esos hombres que llegaban a cierto lugar y todo empezaba a cambiar. Tremendos hombres de Dios, hermano, y tienen una bendición. Aún, hermano, de las cosas negativas sale algo bueno, como alguien dijo hablando de José, ¿verdad? José parecía gato, dice, siempre que lo tiraban para arriba, aunque lo tiraban de cabeza, de todas maneras caía parado, y es una realidad, hermano. Pero el punto es que no será que nosotros o le atribuimos a alguien o a algo, hermano, lo que pueda estar sucediendo en nuestra propia casa. Las bendiciones que recibimos de parte de Dios, ¿no será que se las atribuimos a algo? ¿No será que confiamos en algo? Hermano, pero hasta en un aparato se puede confiar, hermano. Entonces vemos aquí, hermano, cómo esta mujer, ¿por qué se lleva los ídolos domésticos? Bueno, y sobre todo, pues la conclusión que nosotros vemos en ella, porque cuando empezamos a ver en qué terminó esta mujer, fíjese, hermano, que algo tremendo, porque ella escondió los ídolos domésticos, los escondió bajo su parte genital. Es decir que ella, hermano, prácticamente puso en su órgano genital, ahí puso los ídolos y se sentó sobre ellos. Y cuando empezamos a ver nosotros el final de esta mujer, fue terrible, hermano, porque unos capítulos adelante ella muere precisamente, fíjese, dando a luz a su hijo. Es decir que no vamos a hacer... pues no vamos a atribuirle cosas que no son, pero es muy sugestivo el hecho de que ella se haya sentado sobre ese ídolo y que al final, dando a luz, es decir, su hijo naciendo por su parte genital, ella pierde prácticamente la vida. Entonces yo creo, hermano, que nosotros no podemos poner nuestra confianza en nada más que en el Señor. Recuérdese de que el Salmo 118, versículo 8, dice la Escritura, ese es el Salmo que es el centro de la Biblia, tomando como parámetro los versículos, el número de versículos que hay antes del Salmo 118.8 y que hay después del Salmo 118.8. Entonces, cuando nosotros vemos eso y ese Salmo dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Es decir, no pongas hombres, no pongas nada, hermano, donde tú puedas confiar, sino que confía en el Señor. Tu confianza tiene que estar en el Señor, tu confianza tiene que ser el Señor. Entonces, no le quitemos la gloria al Señor, sino que démosle toda la gloria, la honra, la alabanza al Señor y creamos que Él es un Dios de misericordia, creamos que Él es un Dios todopoderoso, creamos que Él es un Dios grande y maravilloso. Así que, hermano, nosotros no podemos estar confiando en eso. Sigamos adelante porque hay algunos otros versos, hermano, que nos hablan precisamente de la tienda. Ese que vimos en el caso de Raquel, pues es algo que tenemos que erradicar, que tenemos que quitar, hermano, porque quizás se hayan infiltrado cosas en nuestra casa y que hay que quitarla para que la evolución de la casa siga adelante. Si nosotros nos detenemos y empezamos a permitir que esos ídolos se establezcan en nuestra casa, entonces, hermano, no vamos a poder continuar en esa evolución que Dios quiere para nuestros hogares. Mire lo que dice Éxodo capítulo 18, versículo 7. Ahora estamos hablando de Moisés. Salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó y se preguntaron uno a otro cómo estaban. Y entraron en la tienda. En la Ogel. Y Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. Y se alegró Jetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al librarlo de la mano de los egipcios. Mire, hermano, esta es otra cosa muy importante. ¿Será que nuestra casa, nuestra tienda, será que es un lugar donde testificamos del Señor? Es decir, ¿qué cosas se hablan en tu casa? Cuando alguien, mire, aquí era el suegro y hermano, Moisés no se puso a ponerle queja. Ay, vieras que Séfora no se sujeta, hermano, él no se puso a ponerle queja. ¿Sabe de quién se puso a hablar? No de su esposa, no de sus hijos, se puso a hablar de Dios. Aleluya.
Qué tremendo, hermano. Y a veces nosotros, hermano, llega una visita y lo primero que hacemos es a ponernos, por así decirlo, a ministrarnos o saber ni a qué, hermano, y a poner queja de si es familiar de la esposa, si es familiar del esposo. Ay, viera, llamarle la atención, mira, llámele atención a su hijo porque viera lo que me hace, viera que no tal cosa. Hermano, ¿y no será que lo mejor será testificar del Señor? Y a veces tal vez ni siquiera nos ponemos a hacer este tipo de situaciones, pero lo que sí nos ponemos a hacer, quizás, hermano, es hablar de otros. Nos ponemos hermano, a murmurar. Ay, ya sabe la última usted. ¿Para eso es la tienda? No, este hombre Moisés le llegó una visita y lo primero que hizo fue testificar de las grandezas de Dios. Es decir, hablar de la gran misericordia del Señor, del poder del Señor. Ahora, hermano, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces quiere decir, lo que hay en tu corazón, eso es lo que va a brotar. Por eso la pregunta aquí, ¿y qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que tú tienes en tu corazón? ¿Qué es lo que se ha establecido? ¿De qué has estado llenando tu corazón? Ay, pastor, es que mire, a mí sufrir me tocó en esta vida. Mire lo que yo he estado viviendo. Hermano, y no para eso tienes el Señor, y no por eso tienes que llegar delante del Señor. Señor, ¿no dice la Biblia poniendo toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros? ¿No será que nosotros lo que tenemos que hacer es llegar a Él y decirle, papito, aquí estoy, papito, mira esto, papito, mira tal otra? Hermano, qué tremendo, porque nosotros no podemos definitivamente actuar de una manera distinta. Entonces es necesario que nosotros, hermano, nos presentemos delante del Señor, que nosotros le digamos, Señor, aquí estoy, Señor, sana mi corazón. Porque hermano, si tú conoces quién es el Dios que tienes, si verdaderamente, hermano, Dios es grande para ti, la primera plática, la primera palabra, lo primero que vas a testificar es de lo que hay en tu corazón. Por eso es que el Señor allá en el libro de Proverbios, una de las cosas que dice, dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, ¿por qué? Porque si el corazón nuestro le pertenece al Señor, entonces, hermano, ¿qué es lo que va a suceder? Que nosotros vamos a testificar de Él. Mire el caso de Abraham, mire el caso de David, hombres, hermano, que testificaban del Señor. ¿Por qué? Porque de eso llenaban. Por eso es que la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hermano, necesitamos aprender a amar al Señor con todo nuestro corazón. Si nosotros lo amamos con todo nuestro corazón, usted va a notar cómo el Señor va a hacer una obra extraordinaria. Y entonces nuestra primera plática, nuestra primera palabra, el primer encuentro que tengamos con Él, hermano, lo primero que vamos a hacer es dar testimonio de la obra que el Señor está haciendo. Decir, es que conmigo el Señor hizo eso. Viera lo que el Señor, mire, hermano, si no se necesita ser un evangelista, solo se necesita conocer al Señor. Cuando uno conoce al Señor, uno no puede callar, porque como dijeron los apóstoles, no podemos callar lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida. Es que, hermano, imagínense cómo iba a callar Pedro, cómo iban a callar los apóstoles si vieron la mano de Dios. Aún el mismo Judas vio la mano de Dios, hermano. Pero a veces, hermano, dejamos que otras cosas llenen nuestro corazón y no el testimonio. Entonces yo te pregunto, ¿qué haces cuando alguien te llega a visitar? ¿Qué testificas? ¿Qué cosas, hermano, pones en práctica? ¿Qué cosas son las que das a conocer? Tú tienes que revisar, hermano, qué es lo que está sucediendo en tu vida. ¿De qué estás llenando tu corazón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Moisés había visto la mano de Dios. Moisés había visto cómo el Señor los había librado de Egipto. Moisés había visto cuántas cosas, hermano, el Señor había hecho. Y de lo que primero, dice, hermano, solo se preguntaron cómo estaban el uno al otro. Y cuando entraron a la tienda, Moisés contó todo. Y Jetro salió complacido de oír aquello. Es decir, Jetro era un sacerdote que no era de Dios. Sin embargo, era un hombre muy sabio.
y en su sabiduría aprendió a oír. Él era sacerdote, pero aprendió a oír, hermano, y el testimonio que le dio Moisés se quedó complacido de saber que su hija se había casado con un siervo de Dios, con un hombre temeroso de Dios que tenía mucho que hablar de ese Señor. Aleluya. Ok. Mire, veamos otro ejemplo aquí, hermano. Y ya voy a ir terminando. Números capítulo 11, versículo 10. Y Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira del Señor, dice, se encendió en gran manera y a Moisés no le agradó. Entonces Moisés dijo al Señor: ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras: llévalo en tu seno como la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a sus padres? ¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Porque claman a mí diciendo: danos carne para que comamos. Mire qué tremendo. Que hermano, el pueblo, aquí se habla de la tienda, todos estaban a la puerta de la tienda, pero todos murmuraban. ¿Y por qué murmuraban? Porque estaban menospreciando. Estaban teniendo en poco el alimento que Dios les había dado. Queremos carne, queremos carne. Entonces, mire, hermano, qué tremendo, porque una de las cosas que tiene que ser erradicada de nuestra casa, de nuestra tienda, es el menosprecio. Cuando yo empiezo a ver en la Biblia, toda la gente que menospreció algo en la Biblia terminó mal. Por ejemplo, Esaú menospreció la primogenitura y mire cuál fue el destino. Procuró, hermano, se esforzó por alcanzar la bendición y nunca la alcanzó. Mire, hermano, el caso de Saúl, que menospreció a David. Mire el caso de Goliat, que menospreció a David. ¿Y cómo terminaron ellos? Mal. Hermano, toda la gente. Mical menospreció también a su esposo David. Y mire cómo terminó estéril. Entonces, la mayoría de gente que en la Biblia menospreciaron, siempre terminaron mal. Amán menospreció a Mardoqueo, terminó mal, terminó en la horca. Entonces, todos estos, hermano, cuando nosotros vemos todos los personajes que menospreciaron, pero fíjese, ellos estaban menospreciando no a una persona, estaban menospreciando algo que Dios les había dado. El maná era el alimento, el mejor alimento para el desierto, y ellos lo que hicieron fue menospreciarlo, tenerlo en poco. Ellos dijeron: ya no queremos esta comida despreciable, esta comida insignificante, esta comida liviana, lo que queremos es carne y carne. Hermano, si esto lo llevamos al plano espiritual, lo que estaban menospreciando era la palabra del Señor. Porque el maná era el alimento. Dice la Biblia que era pan de ángeles, que era trigo de nobles. Es decir, hermano, era un alimento que había. Dios abrió las puertas del cielo y les hizo derramar el maná, hermano. Y ellos lo menosprecian, lo tienen en poco. Entonces, hermano, realmente lo que estaban menospreciando es la palabra. Entonces, ahora, la Biblia dice que en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 13, dice que el que menosprecia la palabra, hermano, dice, perecerá por ello. Entonces, qué tremendo que cuando las personas menosprecian a veces la palabra. Hermano, mire, en este tiempo de pandemia, pues Dios nos ha permitido tener palabra abundante. Gracias a Dios, en la misión en la que nosotros pertenecemos, hermano, Señor nos ha bendecido en ese aspecto, y hemos tenido durante todo este tiempo, hermano, retiros, miércoles, jueves y viernes. Todas las semanas de este tiempo de pandemia han habido retiros, hermano. Y desde las 8 de la mañana prácticamente hasta las 10 de la noche hay palabra. Luego, hermano, aparte de eso, la palabra de cada uno de los ministros en las diferentes congregaciones. Extraordinario. Y nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hermano, que vemos que las personas, hermano, empiezan a menospreciar, que las personas empiezan a tener en poco.
la palabra, porque como hay abundancia, hermano, cuando hay abundancia uno lo empieza a menospreciar y menosprecian a sus pastores, menosprecian a ciertos ministros y no se dan cuenta que la Biblia dice que el que menosprecia la palabra pagará por ello, hermano, es decir, le pasarán la factura. Hermano, ¿qué le dice el Señor a Saúl? Por cuanto desechaste la palabra del Señor, el Señor te desecha, le dice, para que ya no seas más rey. Hermano, el Señor te ha desechado y se ha levantado a un hombre mejor que tú. Entonces nosotros no podemos actuar así, nosotros no podemos actuar de esa manera. Dios tenga misericordia. Esto sucedió en las tiendas. Entonces no permitas que en tu tienda, digo casa, hermano, se menosprecie la palabra. No permitas, porque el menosprecio siempre va a traer consecuencias para nuestra vida. Tengo la tentación de seguir con otro verso, pero creo que me la voy a aguantar. Vamos a dejar hasta aquí este tema. Hermano, por supuesto que vamos a continuar, porque solo de la tienda Ogel hay muchos acontecimientos, hay muchas cosas que sucedieron, hermano, pero el Señor nos ayudará a ir abordando este tema. Y como son 12 palabras, así que tenemos para el resto del año, creo yo, para seguir hablando de este tema, y todavía nos pasaríamos al siguiente año hablando de la evolución de la casa. Vamos a orar, mis amados hermanos. Yo quiero presentar delante de Dios primariamente a aquellos que quieren aceptar a Cristo, reconciliarse con el Señor, y luego, pues, por supuesto, a las personas que ya hay una administración para la iglesia. Si hay alguien que quiera aceptar, permítame ayudarle a través de guiarlo en esta oración. Padre, venimos delante de ti, Señor, reconociendo en nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros equívocos. Señor, yo te suplico, por favor, que me perdones. Señor, que erradiques de mí, Señor, todo ancestro, todo receptor de pecado. Señor, que pueda estar impulsándome, Señor, a seguir en este caminar. Te pido perdón, creo que tu sangre es suficiente para lavarme, para limpiarme, para hacer desaparecer mis pecados. Te pido, por favor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, opera en mí ese milagro tan precioso del nuevo nacimiento y permíteme, Señor, que yo pueda caminar en integridad y en verdad contigo. Ayúdame cada día, aparta de mí toda tentación y toda maldad, Señor, para que yo te pueda buscar de una manera íntegra, de una manera correcta. Padre, te doy gracias, Señor, bendigo y alabo tu nombre, te glorifico, papito lindo, en el nombre maravilloso de tu Hijo, Señor, te lo estoy suplicando. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Si tú hiciste esta oración, hermano, comunícate con nosotros para que de esta manera podamos nosotros estar dándote seguimiento, hermano, y estar orando también por ti. Ahí siempre aparece en nuestras transmisiones el número de WhatsApp para que puedas comunicarte con nosotros. Ahora vamos a hacer una oración para la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nosotros nos has llamado a poder edificar nuestra casa y hoy queremos hacerlo de la mejor manera. Por favor, te suplicamos, te pedimos, ayúdanos, bendícenos, Señor, enséñanos e instrúyenos tú a través de esa palabra. Papito lindo, queremos erradicar de nuestra casa aquello que a ti, Señor, no te agrada. Queremos erradicar, Dios mío, el menosprecio. Queremos, Señor, suplicarte, Señor, que la idolatría sea arrancada de nuestras casas. Permite, Señor, que nosotros podamos aprender cada día, Señor, que aquellas cosas que aquí a ti no te agradan, Señor, puedan ser desarraigadas, porque escrito está que la planta que tú no plantaste, Señor, será desarraigada. Permite, Señor, que tal como Jacob aprendió también, Señor del cielo, a poder, Señor, vivir en integridad, reconociendo la autoridad, y en ese reconocimiento de autoridad aprendió a vivir en tiendas, Señor, y ahí se formó, ahí se moldeó su integridad. Señor, ayúdanos también como Moisés a testificar que nuestra casa sea un lugar donde nosotros podamos dar testimonio de lo que has hecho. Padre, te lo estamos suplicando, te lo estamos pidiendo, papito lindo, por favor, yo sé que tú eres un Dios grande, maravilloso, lleno de misericordia. Ayúdanos, Señor, queremos agradarte, que nuestra casa vaya en evolución, en avance, en desarrollo, día con día, papito. Te lo suplicamos, te lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo. Gracias, Padre. Aleluya. Amén y amén.
Que Dios les bendiga, amados hermanos, que Dios les guarde, que la mano y la misericordia de Dios esté siempre con ustedes. Nos vemos próximamente. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.